El rey que actúa con justicia afirma el país, pero el hombre que acepta sobornos lo destruye. Proverbios 29:4. Hablaré de la corrupción, si no lo hago yo, ¿quién más lo hará? Todo el mundo se queja, pero nadie hace nada. Así me baso en un archivo Reflexiones sobre la corrupción. El autor es un filósofo, muy abstracto y con tecnicismos, aunque tenía una percepción de la corrupción es más fino su análisis, solo tomé su marco conceptual y lo tomé de base para la investigación. Prosigamos. ¿Cómo eliminar la corrupción en México? Hoy daré una solución para México. Lo mejor sería una guillotina y que rueden cabezas, eso les han funcionado a los japoneses, pero sería demasiado fácil. Bueno, les daré otra solución y con beneficios perdurables. Cuando veo estos comentarios, de que la corrupción empieza por uno mismo, me digo son gente pendeja, son unos idiotas, o son demasiado ingenuos. ¿Por qué lo digo? Es simple, la corrupción obedece a diversos problemas, y por ello tiene diversas causas. Pero lo que da motivos a su perpetuidad, es que la corrupción aporta beneficios para la gente, así como causan problemas para los que tratan de evadir la corrupción. Por eso no tendrá fin si no se atacan sus causas. Por causas comenzaremos a definir las causas que promueven la corrupción. Dividiré las causas en dos grandes apartados. 1. Causas sociales de la corrupción. 2. Causas psicológicas. Las causas sociales son las siguientes. 1. Leyes absurdas. 2. Impartición de justicia diferenciada. 3. Situación económica desfavorable. 4. Asimetrías sociales. 1. Comencemos a hablar con las leyes absurdas. El sistema jurídico mexicano crea y promueve la corrupción desde sus entrañas. Los que hayan tenido que ir a un ministerio público, levantado una denuncia, han visto las leyes quienes en vez de llevar a cabo sus funciones, son contrarias incluso perjudiciales a tal caso que las leyes terminan protegiendo a los criminales, esto si se habla de sistema jurídico. A tales extremos, por ejemplo, alguien que se salta los torniquetes en el metro, se puede inculpar a esta persona hasta por 15 años de prisión, en donde grandes estafadores del orden público, Granier, directores entre otros solo se les corran y no vuelvan a ejercer puestos públicos por varios años, pero no se les aplica la ley. Sintetizando, podemos ver que en el Código Penal existen castigos severos para infracciones menores, mientras que para los castigos de gravedad sean evadidos, eludidos, por eso vemos a criminales, asesinos, caminando por las calles, mientras en la cárcel hay inocentes que cumplen su sentencia. Pero esto que tiene que ver con la corrupción, a eso vamos, cuando una persona ve que la justicia cae sobre inocentes, y los culpables no son tocados por el pétalo de una rosa. Se es viable que eludir la ley no representa obstáculos, incluso incentiva a hacer injusticias, así el sistema sabe de ello, solo se conforma a hacer más eficaz al acusado, una mordida para meter a alguien al bote, que declare en contra del testigo, comprar al juez. Ustedes entienden. 2. Impartición de justicia diferenciada. En este apartado solo me limitaré donde con dinero todo se puede arreglar, golpes del marido a su esposa, firmas falsificadas, niños atropellados, asesinatos. Y más, todo ello se puede cubrir con billetes desde 50 pesitos hasta los grandes cheques. Mientras a los que no tienen dinero, no pueden comprar o arreglar su salida de la cárcel si son inocentes, o los que se les niega la justicia, solo porque alguien más dio el dinero y el crimen quedó impune. 3. Situación económica desfavorable. Los que conocen de historia o sociólogos, se hace visible en tiempos de depresión económica, cuando la economía es desfavorable, la vida es cada vez más difícil, se manifiestan los actos de ilegalidad, actos inhumanos, injusticias que se promueve por la precariedad económica. Se llega a la mentalidad de que las cosas se tienen que arreglar sin tomar en cuenta normas, leyes, donde la impunidad es la única vía para poder sobrevivir. Un ejemplo histórico se puede recurrir a los actos casi de barbarie cuando la decadencia del Imperio Romano llegó. De igual manera se manifiesta en México, el narco no solo es un capricho de los narcotraficantes, sino que obedece a una realidad económica. La situación desfavorable económicamente incluso apoya las otras dos mencionadas, los únicos que pueden tener justicia son los que poseen el dinero de hacerlo, así como los que pueden evadirlas. La corrupción parece una alternativa de obtener ingresos por debajo de las piedras. Es preferible tener unos cuantos pesos, aunque los inocentes vayan a la cárcel. O porque los policías agarran las mordidas salarios de hambre los que reciben. 4. Asimetría social. Este apartado solo es una extensión de la situación económica desfavorable, pues el dividir a la sociedad por lo que poseen pareciera que también ellos no son dignos de tener justicia, como si la posesión de bienes y riqueza también fuera un distintivo de que son inmunes a la justicia.
Pero esto no es algo natural, es algo que ha sido creado, a tal extremo que vemos en la actualidad en el país. Porque suceda en México no quiere decir que los culpables sean libres en otros países donde la justicia sí se lleva a cabo. He hablado de factores sociales que genera la corrupción, ahora hablaré de factores individuales o psicológicos del porqué de la corrupción. Antes de empezar tomaré la postura que el hombre es vil, malévolo por naturaleza, pero la magnitud de corrupción que manifiesta una persona dependen de diversas causas, en este caso individuales. Por ello en países como Finlandia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, son países no tan corruptos. Los corruptos siempre existen, pero veremos por qué en México parece que hay una cultura sobre la corrupción. El ser honesto en México parece ser detestable. Moralidad. En este apartado de moralidad, se hace énfasis sobre la conducta del hombre, en las normas establecidas, aquí se habla sobre el respeto, a seguir valores, como honestidad, generosidad, entre otras. Donde el individuo es quien decide llevar a cabo estos valores por su cuenta, ya sea por su razonamiento, costumbres, etc. Por el contrario a la inmoralidad de las personas se reflejan en egoísmo, cinismo o desinterés. Egoísmo al hacer acciones sin tener en cuenta a los demás, al cinismo de no castigar crímenes, o simplemente dejarlos pasar. Desinterés en las consecuencias por acciones que afecten en los demás. Esta inmoralidad genera que la corrupción tome grandes aires, o simplemente la inmoralidad genere excusas para ser corrupto. Algunas tan absurdas pero sirven para reafirmar. En México hemos caído al extremo de llamarle chingón a quien pudo evadir impuestos. O pagarle al poli para que no se llevara su coche, el conseguir un abogado corrupto para meter a alguien al bote. El sacar un papel con una Sor Juanita. Observamos como una actitud individual pronto se generaliza, y se vuelve una actitud social, que termina por ser una cultura. ¿No han escuchado esa frase cultura de la corrupción? Pareciera como el más chingón es aquel que chinga a alguien más. Ignorancia. El enemigo de la civilización, la ignorancia. Hay quienes hacen crímenes por ignorancias, otros dejan castigos impunes por ignorancia, otros simplemente no estarían en la cárcel por no conocer las leyes. La educación es la arma contra él, pero donde no existe la educación parece que la barbarie existe. La educación aporta conocimiento sobre el mundo, el cómo actuar en situaciones, a razonar sobre las consecuencias de los actos, el uso de la lógica para poder discernir, de tener cautela y prudencia. Cuando la educación alcanza su mayor eficiencia es cuando va acompañada de valores. Pero cuando no existe o es pésima la educación, la indiferencia, el egoísmo, el odio, la intolerancia, la rabia, la ira, la cólera se hacen presentes. Se cometen cualquier tipo de agresiones, acciones. La corrupción solo es un fruto de tantos males que puede generar la ignorancia. Por eso no se espanten el nivel de corrupción en México, donde la mayor parte de la población es ignorante. Solidaridad. Uno de lo que promueve la corrupción y otros males, parece ser la falta de solidaridad. Me refiero que parece que lo único que importa es los logros que puedan tener, en particular un beneficio para una persona o los beneficios a la familia de esa persona. Donde la competencia con otros es hostil, donde la cohesión social parece que no existe en el país, la falta de sentimientos comunitarios, la agresividad con otros mexicanos, la inseguridad del prójimo. Como dije antes, parece que el chingar al otro es lo que hace un mexicano ser chingón. En ocasiones existen rasgos de patriotismo o nacionalismo en cosas sin importancia como el fútbol, donde las personas salen con las familias, con sus vecinos a festejar cuando ganan. O también cuando las tragedias nacionales aparecen y pareciera que son los únicos momentos que los mexicanos se unen. El terremoto de 1985 es un claro ejemplo, otro es el más reciente, las inundaciones en Acapulco o Tabasco. Lo más interesante que no existe un sentimiento de comunidad para bien, para progresar, para tener un beneficio para todos. Solo existe ese sentimiento en las desgracias. A la carencia, solidaridad o comunidad, la corrupción aparece como el mejor lugar para florecer, donde el egoísmo, el joder al otro es lo que importa, incluso es lo necesario. ¿Cuántos no he escuchado que dicen el que no tranza no avanza? He podido hablar de las causas que generan la corrupción, son complejas e incluso se correlacionan entre ellas, que al ojo de un ciudadano pareciera ser un problema interminable, algo sin forma, algo poco entendible. Si algo es difuso, poco entendible, no se le puede dar solución. Por lo que hoy les he dejado claro, la corrupción no es algo que tenga una causa única, incluso si se eliminara una causa, se seguiría la corrupción. Por ello hay problemas que pueden ser resueltos a corto plazo, mientras otros llevarán años. Por eso pasamos a dar propuestas, o sería incompleta nuestro análisis. El punto que debe quedar claro, y lo repetiré, la corrupción es un problema con diversas causas.
No hay recetas mágicas, no es fácil, por ello yo lo trato. Y se los explico lo más claro posible. Es por eso que el ciudadano aporte, el sistema jurídico se renueve y sea más justo, el gobierno sea más transparente y sean castigados los servidores públicos que cometan crímenes. Que se renueve la educación desde las primarias hasta la universidad, mayores políticas o sentimientos sociales y comunitarios, enseñanza de valores por parte de las familias, por la educación, de parte social, y por qué no programas por parte del gobierno. En los problemas sociales, es claro que un ciudadano no pueda llevar a cabo una transformación del cual el gobierno le concierne. Comenzando en renovar el sistema judicial y el código penal, revisando las sanciones de los crímenes, ser justos al que robó su pena, mientras los que han robado a la nación, asesinado, entre otras, condena perpetua. Así como eliminar todos los artilugios que puedan ser utilizados para evadir la cárcel, los que tienen mayores penas. Una mayor efectividad en los procesos judiciales, transparencia, así como dar mayor peso a las pruebas presentadas en los juicios para llevar a cabo la culpabilidad o inocencia de los acusados. A esto último, si han visto la película de Presunto Culpable, donde con pruebas de inocencia meten a la cárcel a un muchacho. No es algo que invente yo. Así como reformar las leyes que no puedan ser interpretadas a la conveniencia de los culpables, leyes más sencillas, directas, accesibles y claras para todo ciudadano. A esto me refiero porque ni los abogados entienden qué quiere decir una palabra, con lo mal redactado que están algunos códigos civiles, códigos penales, que pueden ser utilizados como quieran, así como leyes que son contradictorias que deben ser reelaboradas, para que la ley sea coherente, holística y clara sin dejar lagunas jurídicas. También eliminar o evitar la burocracia, me refiero al papeleo, a los trámites innecesarios, pues esto es un germen de la corrupción. Por último, el gobierno debería poner todas las mejoras para que haya una redistribución de la riqueza entre la población en México. Llevar a cabo un mejor crecimiento económico, así como los sectores económicos beneficien a las personas. Para esto el Estado tiene diversos instrumentos: políticas industriales, políticas monetarias, políticas fiscales, programas sociales. Ser ridículo que no se lleve a cabo todo ello, esto es porque los gobernantes en materia económica prefieren importar modas ideológicas, que velar por la prosperidad y el bien común de la nación mexicana. Se me olvidaba la educación de calidad, que sea la mejor que puedan obtener los niños y niñas. En la Constitución se habla que el Estado debe proporcionarla, pero en ocasiones no siempre es así, por lo que la sociedad y las familias deben estar más ligadas, estas últimas dar énfasis en los valores. Parece ser que las familias piensan que se aprenden valores en las escuelas, esto no es así. Más bien se aprenden en el hogar, y se solidifican en la escuela. He hablado de las cosas más sencillas, solo es cuestión que el gobierno empiece a realizarlas, o que la opinión pública meta presión para llevar a cabo estas reformas. Ahora viene lo que a mi parecer es lo más difícil, que las personas cambien sus hábitos de ser corruptos a que dejen de serlo. Hago aclaración, no pido que sean honestos, solo que dejen de ser corruptos. La ignorancia y la moralidad, la única medicina eficaz es la educación. La primera ayuda a tener mayor conocimiento, a dar razonamiento de los actos dados, así como observar que la corrupción no es la única solución, no todo se puede resolver con dinero. La segunda es el conocimiento y la reafirmación de los valores. La educación es la aprehensión de conocimiento, pero la convivencia social que existe en las escuelas deben promover el entendimiento de normas y reglas para vivir en sociedad. En cuanto a la solidaridad, hay dos puntos que la promueven: grandes problemas que afecten a la mayoría de la población, o dos, un sentimiento de fraternidad entre los mexicanos. Parece ser que la segunda opción es la más difícil, pero si se lleva a cabo sería la más beneficiosa a largo plazo. Para llevar a cabo esta fraternidad sería primero resolviendo todos los puntos anteriores, o la mayoría, aunque sí se podría llevar a cabo una solidaridad.